Mi nombre es Laura y tengo 32 años. Soy la única nieta de mi abuela materna, una mujer fuerte y testaruda que sobrevivió a 2 guerras y a un esposo alcohólico sin perder la dignidad ni el sentido del humor. Me crió en su vieja casa de campo mientras mi madre trabajaba sin parar para darnos de comer. Esa casa no era solo ladrillos y madera, era mi hogar, mi santuario, y el lugar donde viví mis años más felices. Mi abuela murió cuando yo tenía 26 años. Me dejó la casa en su testamento, sin condiciones, sin dudas. Siempre me dijo que ese lugar era para mí porque sabía cuánto lo amaba. Legalmente, no había ningún problema, el testamento estaba bien hecho, registrado, y yo era la única heredera de ese bien específico. Mi esposo, Diego, y yo llevábamos casados 3 años cuando ella falleció. No teníamos hijos, pero habíamos hablado de formar una familia pronto. Diego siempre pareció encantador, de esos hombres que saben sonreír a las suegras, arreglar un grifo y preguntar cómo fue tu día. Pero lo que no supe, lo que me negué a ver, quizás, fue el monstruo que se escondía detrás de esa sonrisa perfecta. Un monstruo que no vino solo. Sus padres, mis suegros, eran otra historia. Gente elegante, siempre vestidos como si fueran a una cena con embajadores, con un aire de superioridad que nunca lograron disimular. Desde el principio me hicieron sentir inferior. ¡Ay, Laura, qué rústico tu gusto para la decoración! ¿Cómo puedes vivir tan lejos de la ciudad? ¿No te parece que deberías vender esa casa tan vieja y comprarte algo más moderno? No les gustaba que yo tuviera algo valioso que no dependiera de Diego. Y no me refiero solo al valor sentimental, esa casa, con sus 3 hectáreas de terreno y ubicación cercana a un lago turístico, había sido tasada en más de 350.000 euros. Yo nunca pensé en venderla. Quería restaurarla, vivir allí, formar una familia en ese lugar mágico. Pero ellos tenían otros planes. Todo comenzó de forma sutil. Una cena familiar, un brindis, y el padre de Diego comentando, entre risas. Bueno, cuando ustedes vendan esa casita y se muden al centro, podrían considerar invertir el dinero, ¿no? Eso haría que sus futuros hijos vivan con seguridad. Yo reí, incómoda. No tengo planes de vender la casa, dije con una sonrisa tensa. Esa casa fue de mi abuela. Es mía, y pienso vivir ahí. La forma en que sus ojos se entrecerraron, apenas perceptible, me dio escalofríos. Fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Y esa noche, por primera vez, tuve un presentimiento que me heló la sangre. Después de aquella cena, comencé a mirar a mis suegros con otros ojos. Ya no eran solo pedantes o clasistas. Había algo más oscuro que no lograba identificar del todo. Y lo peor era que Diego comenzaba a parecerse más a ellos con cada día que pasaba. Empezaron las visitas inesperadas. A veces llegaban sin avisar, con bolsas de panadería o vino caro, como si quisieran agradarme. Pero detrás de cada gesto había una intención. Emilia, mi suegra, pasaba más tiempo inspeccionando la casa que charlando. Caminaba por los pasillos, tocaba las paredes, abría puertas. En una ocasión incluso preguntó, con falsa inocencia: ¿Esta propiedad está a tu nombre o al de Diego? Al mío, le respondí sin dudar. Me la dejó mi abuela directamente. Está en mi testamento y en el registro. Emilia sonrió, pero sus ojos no. Claro, solo curiosidad. No me gustó nada. Y me gustó menos cuando días después Diego me pidió firmar unos papeles para el seguro del hogar. Algo en mí se encendió. Le pedí que me dejara leerlos con calma y aunque puso cara de fastidio, accedió. Eran documentos de seguro, sí, pero uno de ellos, escondido entre las páginas, era una autorización para cambiar la titularidad de la casa a ambos nombres. Legalmente, eso implicaría que él también sería dueño de la propiedad. No lo firmé. Y no le dije nada esa noche. Solo lo observé. A la mañana siguiente le pregunté, como si nada. ¿Sabes qué pasó con los papeles del seguro? Ah, los dejé en la mesa. ¿No los firmaste? No. Decidí leerlos con más detalle. ¿Por qué había un documento para incluirte a ti como copropietario de la casa?
Diego parpadeó, sorprendido. Luego sonrió, esa sonrisa que ya no me convencía. Debe haber sido un error. Quizás lo metieron por accidente. ¿Un error notarial con tu nombre y firma prellenada? Ahí su rostro cambió. Y aunque intentó disimular, lo vi claramente. Se molestó. ¿Desconfías de mí?, me dijo, como si yo fuera la culpable. Y ese día lo supe con certeza, algo estaban tramando. Él y sus padres. Me distancié. Empecé a guardar copias de todos los documentos importantes en una carpeta con contraseña en mi ordenador. También empecé a grabar algunas conversaciones cuando venían a casa. Sí, sonaba paranoico, pero mi instinto me decía que debía prepararme. Lo siguiente que pasó me tomó por sorpresa, una invitación. Mis padres quieren que vayamos a pasar un fin de semana en su casa de campo, dijo Diego una noche, como si nada. ¿Por qué? Dicen que quieren hablar contigo. De familia. De negocios. De futuro. Negué con la cabeza. No voy. Que hablen aquí si tienen algo que decirme. Esa negativa encendió una chispa que ya no se apagaría. A los pocos días, Diego comenzó a alejarse emocionalmente. Se volvió frío, distante. Dormíamos en la misma cama, pero era como si estuviéramos en habitaciones diferentes. Emilia dejó de disimular sus críticas hacia mí y Roberto apenas me dirigía la palabra. Una noche, cuando regresé del trabajo, encontré la puerta del despacho entreabierta. No la había dejado así. Y dentro, la caja donde guardaba el testamento de mi abuela estaba abierta. Nada parecía faltar. Pero entendí que ya no se trataba solo de presión. Estaban buscando algo. Querían apoderarse de lo que no les pertenecía. Esa noche, con el corazón acelerado, tomé el testamento y lo escondí en casa de una amiga. También copié todos los documentos legales en una unidad USB que guardé dentro de un libro hueco. Si pensaban que podían arrebatarme mi herencia, no sabían con quién se estaban metiendo. Cuando escondí el testamento, no fue solo por precaución. Fue porque, por primera vez en mi vida, temí que alguien pudiera destruir pruebas para robarme algo que me pertenecía por derecho. Y no alguien cualquiera. Mi propio esposo. Mis propios suegros. Lo que vino después solo confirmó mis sospechas. Una tarde de domingo, mientras Diego estaba en la ducha, su teléfono vibró. No suelo espiar, no soy de esas personas, pero algo me dijo que debía mirar. En la pantalla apareció un mensaje de su madre. ¿Lograste que firme los papeles? Necesitamos eso antes de la próxima junta. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿No decía lograron? ¿Ni ya hablaron? Decía necesitamos. Y hablaba de una junta. ¿Qué junta? ¿Qué necesitaban ellos de algo que era solo mío? Tomé una captura con mi celular. Luego otra, cuando Diego respondió. No todavía. Dice que quiere pensarlo. Pero pronto cederá. No borré nada. No le dije nada. Solo guardé la conversación y dejé el teléfono donde estaba. Me fui al baño y me miré al espejo durante varios minutos. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Ya no era duda. Era certeza. Diego estaba en complicidad con sus padres. Querían quitarme la casa. Y pensaban que yo cedería. Ahí fue cuando decidí que no solo iba a defenderme. Iba a contraatacar. Mi primer paso fue revisar el historial de documentos de la computadora de Diego. Tenía acceso porque él me había dado su contraseña años antes y jamás pensó en cambiarla. Allí encontré varios archivos con títulos extraños como acuerdo-preliminar PDF y modelo-contrato-cesión docx. Abrí uno y casi se me cayó el alma al suelo. Era un borrador de contrato donde yo aparecía cediendo el terreno a una sociedad llamada Inversiones DIE, en la que figuraban como socios principales Diego y Emilia. Lo cerré de inmediato. Guardé una copia en mi USB y, una vez más, no dije nada. Empecé a investigar esa sociedad.
Con ayuda de un amigo abogado, al que no le di detalles, solo dije que sospechaba de una estafa inmobiliaria familiar. Descubrí que esa empresa había sido creada hacía solo 5 meses. Y la dirección fiscal era la casa de mis suegros. También vi que habían comenzado trámites para obtener permisos municipales de construcción en mi terreno. Mi terreno. El descaro era inconcebible. Ya no era solo una amenaza. Era una realidad en marcha. Llamé a mi madre. Le conté una parte, no todo. Ella siempre fue prudente, pero cuando le mencioné a Diego y a sus padres, me dijo algo que no olvidaré jamás. Tu abuela odiaba a Diego. ¿Sabías eso? Me quedé helada. ¿Qué? Nunca te lo dije porque estabas enamorada, y tu abuela no quiso intervenir. Pero una vez me dijo que él era demasiado encantador para ser sincero. Que le recordaba a su exmarido. Y que un hombre que te hace dudar una sola vez, te hará dudar 1000 más. Esa noche no dormí. Revisé cada documento que tenía. Escaneé todo. Organicé carpetas físicas y digitales. Empecé a grabar cada conversación con Diego usando una app oculta en mi celular. Me convertí en alguien que no reconocía y, sin embargo, me sentí más fuerte que nunca. Porque ya no iba a permitir que me arrebataran nada. Porque ahora sabía que para enfrentar a una familia de víboras debía convertirme en algo más letal. Pasaron unas semanas en las que Diego intentó actuar con normalidad. Me cocinaba, me hablaba como si nada hubiera pasado, incluso volvió a proponer una escapada de fin de semana, para relajarnos. Pero yo ya no podía mirarlo igual. No confiaba en él. Y más aún, cada gesto amable me parecía una estrategia para bajarme la guardia. Y entonces ocurrió algo que me confirmó lo que ya intuía. Estaba buscando unos recibos en el cajón de su escritorio, los gastos de la reforma del baño, que él había ofrecido adelantar, cuando vi una carpeta negra. No tenía etiquetas ni marcas. Era extrañamente sobria para alguien como Diego, que adoraba los colores y los resaltadores. La abrí. Dentro había una copia impresa de un supuesto acuerdo de cesión voluntaria de mi propiedad, con mi firma. Mi firma. Perfectamente falsificada. No solo eso, el documento ya tenía fecha, número de registro ficticio y el membrete de un notario, que sí existía. Me temblaban las manos. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Yo jamás había visto ese documento. Jamás lo había firmado. Lo escaneé, lo fotografié y luego lo volví a colocar en su lugar. Actué como si nada. Esa noche no cené. No pude. Lo primero que hice al día siguiente fue pedir cita con una abogada especialista en fraudes patrimoniales. Le llevé todos los documentos, copias, capturas, grabaciones, todo. Le conté todo lo que sabía. Y cuando terminé, ella me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Laura, esto es muy serio. Si logran colar este documento como real en un juzgado, podrías perder tu casa. Aunque sea falso. Porque la pelea por demostrarlo te puede tomar años y mucho dinero. Sentí que me hundía en una pesadilla. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es adelantarnos. Hay que enviar una carta de advertencia notarial a ese notario cuyo membrete aparece en el documento, informándole que cualquier intento de validar una cesión de propiedad de tu parte será fraudulento. Segundo, vamos a blindar legalmente tu posesión con un recurso preventivo. Yo no entendía todo en ese momento, pero ella sí. Y le agradecí con el alma. Le dejé una copia de todo, y también firmé una autorización para que actuara en mi nombre si algo ocurría mientras yo no estuviera disponible. Cuando volví a casa, Diego estaba en la sala, viendo una película. Me saludó como si nada. Me abrazó. Me ofreció vino. Y yo le correspondí. No porque quisiera, sino porque ya tenía un plan. No iba a enfrentarlos con lágrimas ni súplicas. Iba a hundirlos en su propia avaricia. Ese fin de semana, fingí aceptar su propuesta de escapada. Elegimos una cabaña cerca de la montaña para reconectar. Llevé mi celular, mi grabadora oculta y, lo más importante, mi sonrisa de mentira.
Durante la cena, Diego mencionó algo que jamás olvidaré. La casa no será solo tuya por mucho tiempo. Créeme. Ya lo verás. Me miró con esa sonrisa suya, como si supiera algo que yo no. Y yo le devolví otra sonrisa, aún más dulce. Como si yo también supiera algo. Porque ya había comenzado a preparar el terreno para destruirlos. No sé cómo describir el dolor que se siente cuando te das cuenta de que todo fue una mentira. Que la persona que dormía contigo, que decía amarte, que te hablaba de hijos y futuro, estaba planeando destruirte por dinero. La cabaña era linda. Rústica, como a mí me gustaba. Pero esa noche, en medio del silencio, Diego dejó de fingir. Estábamos tomando una copa frente a la chimenea. Me dijo que me veía más tranquila. Que le alegraba que al fin estuviera pensando con claridad. ¿Con claridad? Pregunté, sonriendo. Sí. Todos sabemos que la casa no es rentable, Laura. Es un terreno muerto. Y tú lo sabes. Lo que pasa es que estás demasiado atada al pasado. Yo asentí lentamente. Y supongo que tú solo quieres lo mejor para nosotros, ¿no? Exactamente, dijo él, tomándome la mano. Imagínalo, vendemos la propiedad, invertimos, y en un par de años estamos viviendo en una casa nueva, con hijos corriendo por el jardín. Tragué saliva. ¿Y por eso falsificaste mi firma? Diego se congeló. Sus dedos se tensaron sobre los míos. Lo miré directo a los ojos. ¿Qué estás diciendo? Soltó al fin, con una risa nerviosa. No juegues conmigo. Encontré el documento. Sé que estás intentando hacerme ceder la casa a esa empresa fantasma que creaste con tu madre. Silencio. También tengo copias de tus mensajes, de tus archivos y de las solicitudes de permiso de obra. Sé todo, Diego. Él se levantó de golpe, derribando la copa. Estás loca. No tienes pruebas de nada. Tengo todas las pruebas. Lo único que no tengo es miedo. Se me quedó mirando durante varios segundos. Nunca olvidaré su rostro. No era el de un hombre arrepentido. Era el de alguien expuesto. Derrotado. ¿Sabes qué, Laura? Dijo al fin, con un tono que jamás le había escuchado. Tú no entiendes cómo funciona el mundo. Tú crees que porque esa vieja te dejó una casa ya eres rica. Pero eso no te hace lista. No eres nadie. Solo una mujer aferrada a recuerdos. Tal vez, le respondí, levantándome con calma. Pero esa nadie te acaba de ganar la partida. Salí de la cabaña esa misma noche. Conduje de regreso a la ciudad con el corazón en la garganta. Llamé a mi abogada, le conté todo. Ella me pidió reunirnos cuanto antes. Teníamos que actuar. Lo que no sabía es que mientras yo me preparaba para la guerra legal, Diego y sus padres estaban planeando el siguiente paso. Y esta vez no solo irían tras la casa. Iban a por mi reputación. Cuando regresé a casa, Diego ya se había ido. No se llevó sus cosas, solo desapareció. Por un lado, fue un alivio. Por otro, la calma era falsa. Me di cuenta cuando, apenas 2 días después, recibí una notificación judicial. Me estaban demandando. El documento alegaba que yo no era mentalmente estable y que, por lo tanto, debía ceder la administración de mis bienes a un tutor legal, Diego. Tuve que leerlo 3 veces para procesarlo. No solo me querían quitar la casa, ahora intentaban presentarme como incapacitada. Alegaban que sufría de paranoia, delirios de persecución y desequilibrios emocionales. Acompañaban el documento con supuestos mensajes, informes psicológicos firmados por un profesional, que más tarde descubriría era un conocido del padre de Diego, y declaraciones juradas de sus propios familiares. Mis manos temblaban. Me senté en el suelo de la cocina, sola, con los papeles esparcidos como cuchillos. Por un momento, sentí que todo se derrumbaba. ¿Y si lo lograban? ¿Y si alguien les creía? Llamé a mi madre, pero incluso ella sonó confundida. ¿Estás segura de que no firmaste algo sin darte cuenta? A veces uno confía demasiado.
Ahí supe que estaba sola. Pero también supe que si no hacía algo ahora, perdería todo. Así que hice lo que mi abuela habría hecho. Me levanté y me preparé para la guerra. Contacté a la abogada. Le llevé cada grabación, cada mensaje, el documento falsificado, las capturas, el informe notarial que habíamos adelantado. Armamos un expediente completo con fechas, pruebas cruzadas y firmas periciales. También hablé con una psicóloga independiente, quien me evaluó formalmente. Emitió un informe en el que certificaba mi estabilidad emocional y mental. Y luego, con su ayuda, logré que el informe falso del amigo de los suegros fuera revisado por el colegio profesional. En cuestión de días, se abrió una investigación por mala praxis. Mis suegros se habían confiado demasiado. Creyeron que por ser amable era débil. Que por ser emocional era inestable. Que por ser mujer era manipulable. Se equivocaron. Un día después de presentar la contrademanda, recibí un mensaje de Diego. ¿De verdad quieres que esto se ponga feo? Le respondí con un adjunto, una grabación de él diciendo: la casa no será solo tuya por mucho tiempo. Ya lo verás. No volvió a escribir. Mis suegros, sin embargo, fueron más agresivos. En una entrevista para una revista local, Emilia dio declaraciones sobre los riesgos de heredar propiedades a jóvenes inestables. No me nombró directamente, pero mencionó una situación familiar muy personal y dolorosa que terminó con una intervención legal necesaria para proteger a un ser querido. La gente empezó a murmurar. Amigos dejaron de escribirme. En el trabajo me miraban raro. Perdí un par de clientes freelance. Pero no me importó. Porque yo tenía pruebas. Y estaba a punto de usarlas. No soy una mujer vengativa. Al menos, no lo era antes de todo esto. Pero cuando alguien intenta arrebatarte tu hogar, tu dignidad y hasta tu cordura, algo dentro de ti cambia. Mi plan no fue impulsivo. No fue gritado ni anunciado. Fue lento. Frío. Calculado. Como debe ser. Primero, mi abogada presentó una denuncia penal contra Diego y sus padres por falsificación de documentos privados, fraude patrimonial y tentativa de estafa agravada. Las pruebas eran sólidas: la grabación de Diego hablando de la cesión, el documento falsificado con firma pericial, la empresa fantasma registrada a nombre de él y su madre, los permisos de obra solicitados sin mi autorización. Segundo, filtré, de forma muy controlada, parte de la información a una periodista de investigación que conocía desde mis días universitarios. No le di nombres. Solo fechas, pruebas, documentos y la historia completa. Le dije que confiaba en su criterio. Ella, olfateando la podredumbre legal, empezó a atar cabos por su cuenta. Tercero, contraté a un perito informático para recuperar archivos eliminados del ordenador de Diego. El mismo donde encontré los borradores. No solo los recuperó, sino que encontró un correo donde Emilia decía, textual: si no firma, la vamos a obligar. Con presión social, legal, lo que sea. Esa casa será nuestra. Ahí lo supe con certeza, no era solo codicia. Era venganza. Emilia nunca soportó que yo tuviera algo que escapaba a su control. Yo era el recordatorio de que no podía manejarlo todo. Y entonces, llegó el primer golpe. Una madrugada, mi abogada me llamó. Habían aceptado las medidas cautelares. Eso significaba que legalmente nadie podía tocar la propiedad ni hacer movimientos sobre ella sin mi consentimiento explícito. Tampoco podían usarla como garantía ni solicitar permisos. Y además, el juzgado había congelado temporalmente los bienes de la sociedad Inversiones de IE, mientras se investigaba su origen. Emilia y Diego perdieron miles de euros en movimientos congelados. Y eso era solo el inicio. Semanas después, la periodista publicó su reportaje. Titulado ¿Herencia o cacería? El oscuro caso de una mujer despojada por su propia familia política. Usó seudónimos, pero cualquiera con 2 dedos de frente supo de quién hablaba. Lo compartieron miles de veces. La indignación creció.
En grupos de Facebook de la comunidad, la gente empezó a hablar. Vecinos comentaban. Colegas se enteraron. Y más importante aún, el Colegio de Abogados abrió un proceso disciplinario contra Roberto y Emilia. Por uso indebido de influencias, falsedad ideológica y conflicto de intereses. Diego, por su parte, intentó demandarme por difamación. No solo perdió. El juez calificó su demanda de temeraria y maliciosa. Y yo seguía en silencio. Sin entrevistas. Sin escándalos públicos. Solo con pruebas. Solo con justicia. En el fondo, sabía que aún no había terminado. Porque no quería que solo perdieran dinero o privilegios. Quería que perdieran lo único que adoraban más que el poder, su reputación. Dicen que el dinero compra todo. Pero no compra el respeto cuando has sido desenmascarado. No compra la confianza cuando se te prueba mentiroso. No te da un buen nombre cuando el tuyo aparece en titulares por falsificar documentos y manipular a tu propia familia. Los suegros de apariencia intachable estaban cayendo. Y no lentamente. En picada. Las consecuencias económicas llegaron primero. Con la investigación judicial abierta, todos sus activos fueron congelados. La empresa fantasma que crearon no solo quedó inutilizada, sino que también fue vinculada con otras maniobras fiscales turbias. En cuestión de semanas, el bufete donde trabajaba Roberto lo suspendió indefinidamente, y un cliente importante retiró un contrato millonario por razones de reputación. Emilia, que daba clases en una universidad privada, fue separada temporalmente, mientras se revisaban los antecedentes éticos. Nunca volvió. Pero el golpe más brutal vino del Colegio de Abogados. Tras una investigación interna y múltiples testimonios, incluido el de la notaría que negó haber emitido ningún documento oficial para mí, ambos perdieron su licencia profesional de manera indefinida. Y lo que una vez fue una pareja respetada en la comunidad jurídica, se convirtió en un chisme de oficina, una advertencia, una burla. Diego no fue mejor. Su nombre ya estaba tan vinculado al escándalo que nadie quería contratarlo. Intentó iniciar un negocio independiente de asesorías, pero no duró ni 2 meses. Cada vez que alguien lo buscaba en Google, salían los artículos, los comentarios, los foros donde la gente lo llamaba el esposo estafador. Pero lo que me impactó más no fue su caída profesional. Fue verlo una tarde, en la calle, solo, desaliñado, con la mirada perdida. Me reconoció al instante. Se acercó. ¿Estás feliz?, me preguntó, con voz baja. Lo miré. Y con la calma más cruel que tenía en mí, le respondí. No. Estoy en paz. Que es mucho más de lo que tú tendrás nunca. Él no dijo nada más. Solo se fue. Como un hombre vacío. Supe que estaba durmiendo en casa de un primo. Que vendió su auto. Que puso en venta todos los muebles que había comprado con anticipación para nuestra nueva vida. Y aún no sabía lo peor. Porque mientras ellos se desmoronaban económicamente, yo trabajaba en el último clavo de su ataúd. La exposición pública total. Sí, los artículos habían hecho daño. Pero eran generales. Vagamente anónimos. Y ahora que el juicio penal avanzaba, se venía una audiencia pública. Con nombres reales. Mi abogada me preguntó si quería declarar. Dije que sí. Mirándolos a la cara. La sala estaba llena el día de la audiencia. Medios, activistas por los derechos de mujeres víctimas de fraude familiar, colegas abogados que antes se codeaban con mis suegros. Todos ahí. Observando. Conté mi historia completa. Desde el primer comentario condescendiente hasta el documento falsificado. Desde la traición de Diego hasta la guerra silenciosa que tuve que librar sola. Lloré. No por debilidad. Por rabia. Y cuando terminé, el juez me miró con seriedad y dijo: Señora Laura, lo que usted ha soportado es inaceptable. No solo ratificamos que la propiedad es suya en su totalidad, sino que este tribunal ve indicios de delitos que serán investigados por la Fiscalía. El silencio en la sala fue absoluto. Yo solo respiré hondo. Porque ya no eran solo pobres.
Eran públicamente culpables. La sentencia judicial fue un golpe devastador para ellos, pero lo que vino después fue aún peor. Porque perder dinero duele, sí. Pero perder la imagen que has construido toda tu vida frente a tus pares, eso destruye el alma. Roberto y Emilia habían vivido por décadas del prestigio. No solo el económico, sino el simbólico. Eran invitados a conferencias, asesoraban a empresas, eran citados en medios, escribían columnas de opinión en revistas jurídicas. Su apellido abría puertas. Sus opiniones se escuchaban. Hasta que todo eso se esfumó. Primero fueron los rechazos sutiles. Invitaciones canceladas, eventos donde ya no había cupo, colegas que simplemente no devolvían llamadas. Después vino lo explícito, asociaciones de abogados publicaron comunicados deslindándose de ellos. Columnistas los ridiculizaron abiertamente en Twitter. Exalumnos los denunciaron como elitistas, manipuladores y abusivos. Y lo más impactante, un canal local emitió un reportaje especial donde narraban el caso, usando mi nombre con mi permiso. Se titulaba Herencia envenenada, cuando la ambición destruye familias. Las imágenes mostraban el testimonio grabado, las declaraciones del juicio, entrevistas a vecinos, colegas, incluso a profesores universitarios que alguna vez admiraron a Emilia. Fue un escándalo. Mis suegros pasaron de ser admirados a ser evitados. Aparecían en cafés y la gente susurraba. Cruzaban calles y madres tomaban la mano de sus hijos. En grupos de redes sociales, los vecinos pedían que se les negara el acceso a asociaciones civiles donde aún figuraban como miembros. ¿Y Diego? Diego ya no existía socialmente. Lo bloquearon de todas partes. Amigos suyos se comunicaron conmigo para pedirme disculpas. Algunos me contaron cosas que no sabía, como que Diego llevaba años hablando de la fortuna que su esposa heredaría y que él sabría cómo aprovecharla. No era solo un traidor. Era un farsante profesional. Una noche recibí un mensaje inesperado. Era de la hermana menor de Diego. Siempre fue la única que se mostró genuinamente amable conmigo. Me escribió. No sé si esto ayuda o no, pero solo quiero decirte que me avergüenzo profundamente de lo que hicieron mis padres y mi hermano. No todos somos como ellos. Tú merecías algo mucho mejor. Gracias por no quedarte callada. Lloré al leerlo. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a alivio. No todo el mundo se había tragado su teatro. Un par de semanas después, pasé por la casa de los suegros. No por casualidad. Lo hice a propósito. Me estacioné frente a la acera, bajé del coche y miré la fachada por unos segundos. La que antes era una casa majestuosa, con jardineros y luces decorativas, ahora estaba descuidada, con las persianas cerradas, sin flores, sin vida. Una vecina, al verme allí parada, me saludó desde su balcón. ¿Sabe que ya casi nunca salen? Me dijo en voz baja. Se han convertido en una especie de fantasmas. Como si les diera vergüenza respirar. Le devolví el saludo. Sonreí, sin decir una sola palabra. Y me fui. No porque quisiera evitar el espectáculo, sino porque ya no quedaba nada que ver. Hoy escribo esto desde la sala de la casa de mi abuela. La misma casa que intentaron arrebatarme. La restauré con calma. Pinté las paredes con los colores que ella siempre quiso. Sembré lilas en el jardín como homenaje a sus manos de tierra y ternura. Y por primera vez en años, duermo sin miedo. No, no fue fácil. Ni rápido. Me costó lágrimas, amistades, estabilidad emocional, y más de una noche en vela pensando si valía la pena pelear. Pero cada vez que piso el suelo de madera que cruje con historia, sé que hice lo correcto. Mis suegros aún viven en la misma ciudad, pero rara vez se les ve. Roberto vende asesorías legales en línea con seudónimo. Emilia abrió un blog espiritual donde escribe sobre cómo superar las adversidades, irónico, ¿no? Diego, según su hermana, se fue al extranjero. Nadie sabe a qué. Nadie pregunta. No hay prisión para ellos. No hubo castigo físico. Solo el vacío.
Ese tipo de castigo que no se ve, pero se siente en cada suspiro de vergüenza. En cada puerta que ya no se abre. En cada mirada esquiva de quienes antes los admiraban. Yo, en cambio, volví a nacer. Me convertí en asesora legal voluntaria para mujeres que enfrentan abusos patrimoniales. He acompañado a 3 víctimas más en sus propios procesos. Porque si algo aprendí es que no hay peor soledad que la de no ser creída. ¿Volvería a casarme? No lo sé. Ya no pienso en eso. Ahora pienso en paz. En mi libertad. En las tardes de verano con mi abuela, cuando tomábamos té en el porche y ella decía que lo más valioso que uno puede tener es un lugar propio, inviolable y el coraje de protegerlo. Hoy ese lugar es mío. Y el coraje, también. Han pasado 3 años desde el juicio. 3 años desde la última vez que escuché la voz de Diego. 3 años desde que pisé un juzgado con el corazón en la garganta y la verdad en las manos. 3 años desde que recuperé lo que era mío y renuncié a todo lo que no. Mi vida hoy no es perfecta. Pero es mía. Trabajo desde casa como redactora legal freelance. Tengo clientes estables, ingresos modestos pero constantes. No volví a salir con nadie. No porque no haya querido. Solo no ha sido prioridad. Los domingos los dedico a mí. Café fuerte, música de los 60, jardinería. Tengo una gata llamada Cereza que no me deja escribir sin subirse al teclado. Y eso me encanta. Y entonces, una mañana cualquiera, llegó una carta. En papel grueso. Con remitente anónimo. Pero reconocí la caligrafía al instante. Emilia. No la abrí de inmediato. La dejé en el escritorio 3 días. La miraba. Respiraba hondo. Recordaba. Finalmente, la abrí. Laura. No espero que me perdones. Esta carta no tiene ese fin. Solo quiero que sepas que he perdido todo. No me refiero a lo económico. Eso viene y va. He perdido algo que tú conservas, la paz. Fui arrogante. Controladora. Desprecié lo que no entendía. Vi en ti una amenaza cuando solo eras una mujer protegiendo lo suyo. Creí que podía manejarlo todo, incluso a ti. Me equivoqué. Hoy vivo en un departamento alquilado, sola. Roberto se fue. Diego no me habla. No te pido que me respondas. Solo necesitaba que lo supieras. Emilia. No lloré. Tampoco sonreí. Solo sentí una profunda, seca indiferencia. Guardé la carta. No la destruí. No la enmarqué. La puse en una caja con otros recuerdos. El testamento original. Fotografías viejas. Un dibujo que hice de niña con mi abuela bajo el nogal del jardín. Esa misma tarde, recibí un mensaje de una joven a la que asesoré meses atrás. Había ganado su juicio. Recuperó la casa que su padre intentó transferir sin su permiso. Me invitó a su celebración. Le dije que sí. Esa noche, parada frente al espejo, me vi distinta. Más vieja, sí. Pero más fuerte. Y mientras Cereza dormía en mi regazo, entendí algo simple. La justicia tarda, pero cuando llega, no solo limpia tu nombre. También te devuelve el alma.